Dios los bendiga. Bueno, el tema de hoy es el amor, el conocimiento y la sabiduría. Bueno, el propósito de esta enseñanza no es explicar detalladamente cada una de estas tres virtudes, sino lo que se quiere lograr acá es ver que estas tres cosas proceden de Dios, tanto el amor, el conocimiento y la sabiduría, y que estas tres cosas deben funcionar en un creyente de forma conjunta, que no se puede separar una cosa de la otra. Yo, a modo de ejemplo, quise mostrar algo y podría compararse esto con un automóvil. El motor de un automóvil funciona a través de combustible, pero también necesita de agua para refrigerarlo y de aceite para lubricarse. Tres elementos que funcionan conjuntamente y que no se puede obviar ninguno de los tres, porque si no el motor fallaría. Y Dios vendría a ser la estación de servicio en este caso, que es el proveedor de las tres cosas. Pero ¿qué pasa? La estación de servicio no va a tu casa a brindarte las tres cosas, vos tenés que ir. Entonces, si querés andar, tenés que ir a la estación de servicio y cargar combustible, llenar el agua y llenar el aceite del agua. Así que bueno, para esto vamos a empezar con el tema del conocimiento y vamos a empezar en Oseas. Vamos a Oseas, que está después de Daniel, para que nos ubiquemos. Así que comparando con este ejemplo, el que desea andar como Jesucristo necesita del amor, el conocimiento y la sabiduría. Oseas 4, en el versículo 6, vamos a leer. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bueno, acá podemos notar cómo Dios explica cuál es la causa de la destrucción de su pueblo Israel. Ellos habían desechado el conocimiento, lo rechazaban, no lo querían. Y bueno, a causa de eso fue que el pueblo fue destruido. En el mismo Oseas, en el versículo 1, ahí leemos: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El versículo dice acá que no hay ni conocimiento de Dios en la tierra. Si no hay conocimiento de Dios, entonces no hay conocimiento de su palabra. ¿Por qué? Porque no se puede conocer a Dios si no es a través de su palabra. Vamos a ir en el mismo Oseas, pero en el capítulo 6. Estamos viendo qué es lo que piensa de Dios del conocimiento. Oseas 6, versículo 6. Dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Bueno, este es el pedido de nuestro Padre. Dios es simple en su pedido. Él quiere que lo conozcamos mediante su palabra. Es mediante su palabra que uno conoce a Dios. El conocimiento de Dios antecede al amor de Dios. ¿Y por qué digo esto? No es que sea más importante, sino que antecede en tiempo. Uno primero debe conocer a Dios para luego recibir el amor de Dios. Uno no puede confiar en alguien que no conoce, sobre todo si vive en Argentina. Por esa razón es que Dios quiere que lo conozcamos. Una persona que no conoce a Dios debe ser instruida en la palabra de Dios, si esta persona así lo desea, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que crea y confiese al Señor Jesucristo y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Ese es el conocimiento inicial que una persona debe obtener. Entonces, esa persona renace, recibe Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo viene involucrado el amor divino, el amor de Dios. Es por eso que el conocimiento
antecede al amor. Es primero conocer y luego recibir el amor. Vamos a ver en Romanos capítulo 5, por favor. A ver si todo esto que yo estoy diciendo está aquí, ¿no? En la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, en el versículo 5, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Lo ven? ¿Cuándo fue dado el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es dado cuando una persona renace, cuando conoce al punto tal de confesar a Jesús como su Señor y creer que Dios lo levantó de los muertos. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones en el nuevo nacimiento. El hombre natural no nace con esta clase de amor, aunque puede amar con amor natural, pero el amor divino solo lo provee nuestro Padre Dios. Vamos por favor a Primera de Juan, en el capítulo 4. Estamos viendo cómo estas tres cualidades, el amor, el conocimiento y la sabiduría, las provee en Dios. Lo provee Dios, estas tres virtudes. Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 19, dice: y en esto conocen, 1 Juan 4, 19, perdón. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bueno, este versículo que leemos acá en la Reina Valera, con respecto a otros textos anteriores, más antiguos, como por ejemplo el Codex Sinaiticus, presenta algunos cambios. Por ejemplo, la palabra le, la primera palabrita le, nosotros le amamos a Él, no figura en el texto. Y la palabrita a Él tampoco. Lo que leería de la siguiente manera el versículo de Primera de Juan 4:19. El versículo lee: nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Lo ven? Nosotros amamos hoy con el amor de Dios en la mente renovada en manifestación, porque Él nos amó primero y nos hizo renacer cuando nosotros confesamos y creímos. ¿Ven? Él provee el amor, entonces hoy nosotros podemos amar con el amor de Dios. Miren el comienzo del versículo 16, acá en Primera de Juan 4 también. Dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Es maravilloso. Es bárbaro esto. ¿Por qué? Porque nosotros primero tenemos que conocer. Si no conocemos, es imposible renacer. Y si no renacemos, es imposible recibir el amor de Dios. Es como veníamos viendo. Primero conocer, luego es creer el amor que Dios tiene para con nosotros. Hoy el cristiano renacido puede amar con el amor de Dios, porque Dios primero amó entregando a su Hijo, como declara Juan 3:16. Eso sí, una vez recibido espiritualmente el amor, uno debe vestirse de él. ¿En dónde se viste una persona del amor de Dios? Bueno, se viste en la mente. ¿Para qué? Para poder manifestarlo. Vamos a Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3. En el versículo 14. Leemos: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Lo ven? Cada vez que la palabra de Dios dice vestirse, es vestirse en la mente. Uno se viste en la mente. ¿Y cómo se viste uno en la mente? Bueno, leyendo la palabra de Dios. Yo no me puedo vestir en la mente mirando un atardecer o mirando las flores del campo. Yo no me visto así de la mente. Me visto leyendo e instruyéndome con la palabra de Dios.
Yo les voy a mencionar las veces que la palabra de Dios dice vestirse. No es necesario que vayan, pero habla de vestirse del Señor Jesucristo en Romanos 13:14, del nuevo hombre, que es el Señor Jesucristo, en Efesios 4:24, de toda la armadura de Dios, en Efesios 6:11, y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, que está en Colosenses 3:12. Pero sobre todas estas cosas, como si fuese un sobre todo, y no solamente por fuera, sino ante todo, ante todas estas cosas, hay que vestirse de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora bien, bueno, renacimos, nos vestimos en la mente de amor, y listo, acá terminó la historia. Hacer renacer gente y a curar enfermos. No, bueno, es así. ¿Sabe por qué? Porque está 1 de Timoteo 2:4. Vamos a 1 de Timoteo 2:4. 1 de Timoteo 2:4. Ahí leemos. El cual quiere, ¿quién quiere? Dios, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, puede que tú ya seas salvo, que hayas conocido hasta el nuevo nacimiento y que el amor de Dios more en ti. Puede que ya estés en esa condición. Pero Dios dice, además, que vengas al conocimiento de la verdad. Lamentablemente para algunos, no dice parte de la verdad, dice que vengas al conocimiento de la verdad. Más claro, que vengas al conocimiento de su palabra. Y eso sí, una vez renacido y que ya el amor de Dios mora en ti, pero tenés que venir al conocimiento de su palabra. Efesios capítulo 1. Efesios 1. Esta carta está dirigida a personas que habían renacido y que el amor de Dios había sido derramado en sus corazones. Sin embargo, en el versículo 16, el apóstol Pablo les escribe: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No es que hay un Espíritu Santo y un espíritu de sabiduría y de revelación, sino que acá está orando Pablo para que ellos reciban revelación espiritual y sabiduría espiritual. El apóstol Pablo oraba para que estas personas reciban sabiduría y que Dios les abriera las Escrituras, que Él, Dios, se revelara en su palabra para que lo conozcan más y más. Hoy también uno debe orar para que cuando uno va a la palabra de Dios, Dios nos la dé. Dios siempre nos insta a seguir conociéndolo, y Él, Dios, es quien nos enseña su palabra. Vamos a ver esto en Isaías, por favor, capítulo 48. Uno debe orar antes de ir a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos la dé a su palabra. Para que nos dé sabiduría espiritual y de revelación en el conocimiento de Él. Isaías 48, en el versículo 17. Ahí leemos: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo. ¿Qué dice ahí? Que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Lo ven? Dios, Jehová, te enseña provechosamente. ¿No te hace acordar a 2 de Timoteo 3:16, que toda la palabra fue respirada de Dios y es útil para enseñar? ¿Quién es el que te enseña? Dios te enseña su palabra. Dios mismo te enseña su palabra
cuando tu corazón se dispone a querer conocerla. Vos tenés que ir a la estación de servicio. Efesios 3. Volvemos a Efesios, capítulo 3. Efesios capítulo 3. Bueno, otra vez, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nuevamente el conocimiento ligado al amor. Esta vez, conocer el amor de Cristo. ¿Y el amor de Cristo qué es? El amor de Dios manifestado de forma completa por un hombre en el mundo de los sentidos. Él manifestó el amor de Dios de forma completa. Ese amor que recibió cuando recibió el Espíritu Santo en su corazón, Él lo manifestó de forma completa. Ese es el amor de Cristo. Y ese es el amor que tenemos que conocer. Este conocimiento supera a cualquier otro conocimiento. Es el más sublime conocimiento que una persona puede adquirir. Como pudimos observar hasta aquí, el conocimiento de Dios y su amor están estrechamente ligados. Ahora vamos a ver un versículo que pareciera contradecir todo esto que yo estoy diciendo. Entonces, como no me gusta que me contradigan, lo vamos a estudiar. Es 1 Corintios 8. Sabemos nosotros que la palabra de Dios no tiene contradicciones. Entonces, o está en la traducción o está en nuestro entendimiento. 1 Corintios capítulo 8, en el versículo 1. Bueno, ahí dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Bueno, noten acá en la segunda parte del versículo que dice que el conocimiento envanece, pero en contraste, el amor edifica. Parece que se contradijeran el conocimiento y el amor, pero venimos viendo lo contrario, de conocer el amor de Cristo, de que el amor fue derramado en nuestros corazones cuando conocimos y creímos y renacimos. Hay una aparente contradicción acá. Bueno, para resolver esta contradicción, ¿qué hace uno? Mira los pasos del Señor Jesucristo. Mira nuestro mayor ejemplo, el Señor Jesucristo. Bueno, es cierto que el Jesucristo ha edificado su vida y la vida de los demás con el amor de Dios, pero también sabemos que Él ha conocido la palabra de Dios al punto de ser el Verbo de Dios y la palabra encarnada. Y yo en los evangelios nunca lo he visto envanecido al Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué está hablando acá el versículo 1 de 1 Corintios 8? Bueno, ¿qué pasaba acá? En estas sociedades siempre había fiestas y ceremonias, y en estas fiestas y ceremonias no existían sin sacrificio de animales ofrecidos a los dioses, y esas fiestas eran frecuentes. Tanto los dioses como los sacerdotes y los oferentes recibían su parte, y el resto de la carne era consumido en banquetes sagrados o vendido en el mercado. De allí el problema de conciencia que se había originado en algunos de estos cristianos primitivos. Acá en la primera parte del versículo 1 de 1 Corintios 8 leemos, dice que en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el conocimiento. Y luego dice, este conocimiento envanece, pero el amor edifica. Bueno, vamos a ver qué sigue hablando Pablo en 1 Corintios 8. A partir del versículo 4, Pablo comienza a relatar el conocimiento que ellos tenían en cuanto a estas viandas, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. 1 Corintios 8, versículo 4, dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos,
Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Bueno, hasta aquí el relato de lo que conocían algunos de estos creyentes del primer siglo. ¿Por qué? Porque estas cartas eran dirigidas a los líderes de las iglesias. Entonces, algunos conocían sobre lo sacrificado a los ídolos y algunos no. Vamos a verlo en el versículo 7, que Pablo sigue relatando. Ven, dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos, ni porque no comamos, seremos menos. Ven, acá está muy claro. Algunos conocían cómo manejarse con respecto a las viandas, pero otros no, a los cuales Pablo los denomina débiles. Bueno, así se va aclarando la situación a la cual se refiere la segunda parte del versículo 1. Pablo les dice que este conocimiento sobre las viandas no los envanezca de manera tal que haga caer a los débiles. Seguimos viendo en el versículo 9. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Lo ven? Más claro que cualquier explicación es este versículo 9. Que este conocimiento que los hizo libres no los envanezca y haga tropezar al hermano que no conoce, sino edifíquenlo a través del amor. Vamos a señalar ahí porque ahora vamos a regresar, pero vamos a Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 13. Bueno, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es el mismo principio que 1 Corintios 8, en este caso dirigido a los Gálatas, que la libertad que disponemos no nos juegue en contra, sino para edificar a través del amor. Pablo sigue exhortando a los corintios a tener cuidado con el uso de este conocimiento referido a las viandas. Volvemos a 1 Corintios 8. En el versículo 10 seguimos leyendo. Dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento de qué, en cuanto a las viandas, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo, que está inoportunamente aplicado, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿contra quién? Contra Cristo pecáis. Muy bien, habiendo aclarado este tema de que el conocimiento envanece, que era el de las viandas, el de los sacrificados a los ídolos, y el amor edifica, vamos a ver que aquí es donde entra en juego la sabiduría. Para eso vamos a ver a Santiago. Vamos a la carta de Santiago. Vamos a ver la sabiduría que Dios nos da cuando se la pedimos. El conocer la palabra de Dios por el mero conocimiento no te hace sabio. Dios es quien provee su sabiduría. Santiago 1, en el versículo 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Está bien, si vos tenés sabiduría, no se la pidas a Dios, si ya la tenés. Ahora dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pedísela a Dios, anda a la estación de servicio y agrega sabiduría. Vean, aquí no dice que si te falta sabiduría, estudies la palabra. No es lo mismo el conocimiento que la sabiduría. El conocimiento es el conocimiento y la sabiduría es la sabiduría. El conocimiento se obtiene orándole a Dios para que Él te muestre su palabra y a través del estudio serio de la palabra de Dios. Y la sabiduría la da Dios, Él te la da. Vos la pedís, Él te la da. Y no solo te da la sabiduría, sino que te la da abundantemente y no te reprocha nada. Si uno es sabio en los asuntos de Dios, nunca el conocimiento de la palabra de Dios envanecerá a nadie, como le pasó al Señor Jesucristo. Él fue sabio y jamás se envaneció, aún con todo el conocimiento que él tenía. Una definición tentativa de sabiduría entonces sería la siguiente: la sabiduría es la correcta y precisa aplicación del conocimiento de la palabra de Dios en un área determinada, manifestando así el amor de Dios en el mundo de los sentidos en beneficio de las personas. Lo voy a volver a leer. La sabiduría es la correcta y precisa aplicación del conocimiento de la palabra de Dios en un área determinada, manifestando así el amor de Dios en el mundo de los sentidos en beneficio de las personas. Vamos a ver un ejemplo ahora, vamos a ir a Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Vamos a ver un ejemplo donde un rey le pide a Dios esta sabiduría, ¿para qué? Para poder juzgar a su pueblo. Y este rey fue Salomón, el hijo del rey David. En Segunda de Crónicas, capítulo 1, en el versículo 6, leemos: Subió pues Salomón allá delante de Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te dé. Lindo, ¿no? Y Salomón dijo a Dios: bueno, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Bueno, ahora salimos todos a pedir sabiduría, así nos viene riqueza y gloria. Bueno, miren cómo se puso Dios cuando Salomón le pidió sabiduría. Se le alegró el corazón a Dios. Era lo que estaba esperando que Salomón le pidiese. Así que no solo le dio la sabiduría que él quería, sino que le dio las demás cosas. ¿Se acuerdan que él da abundantemente y sin reproche, sin reprochar nada? Bueno, miren todo lo que le dio a Salomón. Este ejemplo es digno de ser imitado por nosotros.
sobre todo los que estamos sirviendo en la iglesia a otros hijos de Dios. Salomón reconoció que el pueblo que le tocaba gobernar era de Dios. Hoy servimos en la iglesia de Dios. ¿Cuánto necesitamos entonces la sabiduría de Dios? Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo en la vida del Señor Jesucristo, donde interactúan estas tres virtudes: el amor, el conocimiento y la sabiduría. Para eso vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 8. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo 3. Dice: entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Bueno, vamos a hacer un alto acá, vamos a dejar una marca acá, y vamos a ir a Levítico 20. Porque estos escribas y fariseos le mencionaron la ley de Moisés al Señor Jesucristo. Bueno, en Levítico 20, en el versículo 10, ahí leemos. Esta era la ley. Uno de los puntos de la ley, en el versículo 10, dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Bueno, efectivamente esto era lo que decía la ley, y con esto presionaban al Señor Jesucristo, quien también tenía este conocimiento. Él conocía la ley, él había venido a cumplir la ley, no a abrogarla, o sea que era un conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, bueno, ¿qué dijo Jesucristo? Bueno, agarremos las piedras y apedrémosla, si está escrito en la palabra de Dios. Bueno, no. ¿Qué hizo entonces el Señor Jesucristo ante esta situación? Volvemos a Juan 8. El conocimiento estaba, él lo tenía. Bueno, habría que apedrear a esta buena mujer adúltera. Juan 8, versículo 6. Ahí leemos que estos escribas y fariseos, dice: mas esto decían tentándole. ¿Para qué? Para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Bueno, Jesús se dio cuenta de esta situación. A los escribas y fariseos no les interesaba cumplir la ley, no les interesaba la mujer adúltera. Ahí dice, el objetivo de esta gente era muy claro: poder acusarle. Jesús siempre tuvo una interacción permanente con Dios, él estaba en oración continua con Dios. Y bueno, entonces, ¿qué estaba haciendo escribiendo en el piso? ¿Estaba escribiendo por escribir mientras apedreaban a la mujer? No, estaba esperando que el Padre le diera la salida a esta situación, porque a él lo estaban tentando para poder acusarlo. Bueno, como Dios estuvo siempre con Jesucristo, no se hizo esperar. Y adivinen qué operación del Espíritu Santo de Jesucristo en él se manifestó para recibir de Dios información. ¿Palabra de qué? Palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. No solo el conocimiento nos hace falta también la sabiduría. Así Dios le contó qué hacer. En Juan 8:7 leemos: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Bueno, esta respuesta no figura en la palabra de Dios, en la ley.
que el primero en comenzar a apedrear a la mujer fuese el que no tiene pecado. No está escrito en la ley. Eso vino de una otra fuente, vino por palabra de sabiduría de Dios. Sin embargo, con esa respuesta se libró de una muerte segura a la mujer, cumpliéndose así la voluntad de Dios. Y vamos a ver por qué. Vean Mateo 9. Mateo 9, versículo 13. Dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Se acuerdan que lo habíamos leído en Oseas esto? Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, en el pasaje de Juan 8, ¿hubo misericordia antes que un sacrificio con esta mujer? Sí, lo hubo. Entonces, ¿qué pasó? Se cumplió la voluntad de Dios a causa de la sabiduría de Dios. En el pasaje de Juan 8 se ven claramente cómo interactúan los tres elementos en cuestión: el amor, el conocimiento y la sabiduría, sobresaliendo el amor por encima de todo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En esta administración que nos toca vivir, tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, el conocimiento de su palabra y la sabiduría que Dios nos provee. Todo con un fin: anunciar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria de nuestro querido Dios y en beneficio de la gente. Así que, Padre, te quiero dar gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la grandeza de tu palabra, por ser un Dios sabio y un Dios amoroso. Gracias por habernos dado estas tres virtudes a nosotros, que las tenemos que aprovechar. No nos queda otra cosa que aprovecharlas y beneficiar a las personas a través de ellas, Padre, porque siempre tu intención fue de liberar a la gente, y como dijo el Señor Jesucristo, a llamar a pecadores y a injustos. Así que en esa misión nos queremos involucrar. Así que, Padre, te elevamos esto y te damos las gracias por este día y este tiempo que nos toca vivir en esta administración, y que toda la gloria sea para vos, Padre. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves.